¿Qué es un sistema biológico, cielo? Pues un sistema biológico es un conjunto de entidades, partes y órganos vivos que se encuentran unidos por fuertes vínculos y que estos funcionan juntos para llevar a cabo una particular. Y danos un ejemplo de un sistema biológico. Pues, por ejemplo, son el metabolismo. No, esas son características. Ejemplo. ¿Qué sería un sistema biológico? Danos un ejemplo. Una célula. La célula, ¿verdad? Porque está formado por varios, ¿qué? Organelas, ¿verdad? Que realizan una función en particular. ¿Ok? Otro ejemplo, Juana Jiménez Hernández. Podría ser también un órgano. Un órgano, ¿verdad? Porque está, ¿qué? ¿Formado de qué un órgano? De tejidos. De tejidos, ¿verdad? Entonces son, como ven, varios elementos, ¿verdad? Relacionados que tienen una función en particular. Ese sería un sistema biológico. ¿Ok? ¿Sí queda claro el concepto de sistema biológico? Sí. Sí. Muy bien. Gabriela. Mande. Ahora bien, ya vimos lo que es un sistema biológico, ya definimos su concepto. Ajá. ¿Qué nos puede decir qué características tienen los sistemas biológicos? O sea, bueno, no vamos a hablar del sistema biológico como tal, sino más bien los organismos, ¿verdad? ¿Cómo podemos considerar a un ente como un organismo? ¿Cómo saber que lo que nosotros estamos revisando es un ser vivo? Pues porque tienen una estructura organizada y compleja, ¿no? Sí. Pero ¿qué características deben de poseer? Pues metabolismo, la Ajá. homeostasis, el crecimiento, la reproducción y la irritabilidad. Muy bien, sí, esas serían las características de todo ser vivo, ¿verdad? Para que nosotros podamos llamar a algo ser vivo, tiene que poseer esas características, ¿ok? La tarea de ustedes consistía en ejemplos de cada una de esas características, ¿verdad? ¿Sí o Sí, no? maestra. Sí. Sí, maestra. Ok, Dijo a ver, 3. ¿quién quiere compartir su tarea? Vamos a empezar por metabolismo. Que nos explique los ejemplos. ¿Nadie? Pues yo le podría decir. A ver, Gabriela. Yo puse 3 ejemplos que fue la respiración, la glucólisis y la síntesis de hidratos de carbono. Y pues aquí en la tarea las definí cada una. A ver, explícanos cómo funciona la glucólisis. Pues la glucólisis pues es el proceso metabólico en el que se obtiene la energía de la glucosa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo va? ¿Va de lo... ¿Es un proceso catabólico o anabólico, de acuerdo a lo que vimos en clase? Es anabólico, ¿no? O sea, va de lo más sencillo
a lo más complejo o viceversa? Pues viceversa, porque tiene muchos enlaces, muchos... Entonces va de lo más complejo a lo más sencillo, ¿no? Porque es a partir sí. de carbohidratos a energía, algo así dijiste, ¿no? Sí. Sí, entonces sería catabolismo. ¿Okay? Hay un rompimiento ahí de enlaces que va volviendo a las moléculas cada vez más sencillas. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más? Otro ejemplo pero vamos, Jesús, a ver. Yo puse que la digestión, porque al comer el cuerpo descompone los nutrientes en componentes más fáciles de usar para el mismo cuerpo. Okay. Y también puse la fermentación, ya que esta consiste en una forma de obtener energía en ausencia de oxígeno y que descompone a la glucosa. Muy bien. Estos serían ejemplos, ¿verdad?, de metabolismo. Sí. Entonces, como ven, cada vez que les vaya quedando un poquito más claro lo de los conceptos y de los ejemplos que están viendo de cada una de las características. Vamos a dejar a metabolismo, creo que con esos ejemplos ya sería suficiente, ¿verdad?, para que ustedes más o menos tuvieran ciertas referencias. Y vamos a continuar con otra de las características que tiene que ver con la homeostasis, ¿verdad? ¿Quién quiere participar? Maestra, yo puse de la homeostasis, puse como la exposición al sol. Bueno, explicando esa, es frecuente ya que los reptiles o animales son incapaces de regular su propia sangre y automáticamente su temperatura interior y ocupan exponerse al sol para incrementar su temperatura corporal. Y otra también que puse es como la hibernación, ya que uno de los animales que lo hace son como los osos o otros mamíferos que suelen rehuirle a las cruzadas de invierno, ya que son como las nevadas, lluvias y bajas temperaturas. ¿Alguien más? Sergio. Yo en la homeostasis puse la regulación por impulsos nerviosos, que es la regulación de la presión arterial en los mamíferos y del ser humano en particular. También puse la regulación endocrina, o sea, de hormonas. Esto sería pues la regulación de la glucosa en la sangre. Y también puse la evitación, dice que es el proceso de equilibrio donde busca reducir el impacto de las transformaciones del ambiente en el organismo a través de mecanismos de escape para evitar cambios ambientales temporales o ambientales. Muy bien. Como ven, todos estos son mecanismos de autorregulación, ¿verdad? Para que el organismo se mantenga con sus constantes fisiológicas, que no se alteren estas y por lo tanto no se vayan a enfermar. Entonces, esos mecanismos de autorregulación es lo que conocemos como homeostasis. Muy bien. ¿Qué otra característica revisamos? El crecimiento. El crecimiento. ¿Quién nos va a dar ejemplos de crecimiento? Pues yo sería pues el de un bebé que conforme pasan los años va aumentando de tamaño, se empieza a desarrollar mejor. También podría ser en el caso de las plantas, de la semilla ir creciendo poco a poco. Muy bien. Jonathan. Pues maestra, yo iba a decir igual el ejemplo de las plantas, pero pensé que mi compañero lo iba a profundizar un poco más. Yo a lo que investigué que en el crecimiento de las plantas las células se dividen por todo el sistema
de una diminuta planta mientras todavía está dentro de una semilla. Tan pronto como la planta creciente va creciendo poco a poco la punta de la raíz, la punta del brote y las hojas pequeñas, la división celular se limita solo a ciertas partes de la planta. Una de estas partes es la raíz, donde las nuevas células hacen que las raíces crezcan más profundamente en el suelo. Otra parte de esta misma es cerca de la punta del brote, donde las nuevas células permiten el crecimiento de los tallos y de las hojas que van generándose nuevamente. Muy bien. Entonces, estos crecimientos tienen que ver con un aumento del número de células, ¿verdad? Sí, maestra. ¿Sí? Hasta alcanzar el tamaño característico o específico para cada especie. También tiene que ver con las diferentes etapas de desarrollo, como tú comentas, ¿no? Una semilla, pero ¿qué pasa después con esa semilla? Se transforma en un embrión y así Germina. sucesivamente, ¿no? Hasta que la planta llega a su estado adulto. Maestra, y en ese Sí. punto decía que todo tiene un límite, ¿no? Ya llega a su máximo punto de crecimiento y por más que tengan nutrientes o las células nuevas ya no va a poder crecer. Exactamente. ¿Alguien más? Otro ejemplo que ya han dado crecimiento, porque básicamente lo de las plantas yo lo di, lo del bebé también. El crecimiento poblacional Ajá. o crecimiento demográfico, que es el cambio de población o aumento, ya como el cambio de número de individuos por una unidad de tiempo, ya sea que entre más tiempo pase, más individuos va a haber en una población o en un lugar determinado. Bueno, eso cuando hablamos de demografía también tiene que ver con el crecimiento, pero nos estamos refiriendo en particular a las características de un ser vivo, ¿sí? Este sería ya a nivel de biosfera, de ecosistema, pero estamos refiriéndonos principalmente a una característica que debe tener un ser vivo, un individuo en particular, ¿sí? Entonces el ejemplo tiene que ser dirigido a un organismo, ya sea un microorganismo, ya sea un procariote o sea un eucarionte, ¿no? Que tenga la característica esta de crecer, que son los que crecen, ¿sí? Rubén. Sí. Yo el organismo que puse como ejemplo también es una artemia. Pues, por lo regular, siempre la primera fase pues viene siendo un quiste y al tener las condiciones adecuadas en el medio, pues eclosiona y de quiste pasa a larva, ya de ahí pasa varias etapas que vienen siendo el nauplio, metanauplio y juvenil, y pues ya al tener los nutrientes necesarios y si no es capturado por sus depredadores, pues llega a ser adulto y vuelve a replicar el ciclo, pues, pero ya no pasa de ahí. Sí, muy bien. Sí, como todo crustáceo, pues tiene sus etapas larvales, ¿no? De desarrollo. Ok, queda claro entonces lo de crecimiento, ¿verdad? Sí. Sí, maestra. Ahora nos falta que reproducción. Sí. Así es. Un ejemplo de reproducción. Maestra, yo quise poner en reproducción, ya que como hay asexual y sexual, quise poner o dar un ejemplo de cada una, Ajá. ya que en asexual es como la fisión binaria, que después de un periodo de crecimiento, el organismo se divide en dos separados y se presenta en procarionte, en eucariontes unicelulares y en algunos seres invertebrados, que es la binaria. Y una reproducción sexual como la autogamia, un mismo individuo posee tanto los organismos masculinos como femeninos. En un dado caso, se puede autofecundar. Bueno, ya sea un ejemplo, el paramecium en algunas especies de rosas. Muy bien. Muy buen ejemplo. ¿Alguien más? Yo puse de ejemplo la germación.
A ver, alguien que no haya participado ya. Rubén ya participó. Yo no he participado hoy. A ver, Gerardo. Ah, ok. Yo puse en reproducción la fertilización interna, que es la fecundación que se... También puse la fisión binaria, pero pues como ya le dijeron, voy a decir otra. Fertilización interna, que es la fecundación que se produce dentro del cuerpo de uno de los progenitores. Por lo general, pues es del sexo femenino, no siempre, pero por lo general. Una interesante excepción, o un ejemplo que yo puse fue el caballito de mar del hipocampus, donde el macho recibe los huevos de la hembra y los incuba de 9 a 45 días hasta que emergen al mar, ¿no? Los caballitos. Ese fue un ejemplo que yo puse en reproducción. Muy bien. Ok, vamos a finalizar con irritabilidad, ¿verdad? Sí, nada más que eso. Isaura. Isaura no, se me escondió. Juanita. Yo en irritabilidad puse el taxismo, que es el movimiento de una célula completa de un lugar a otro como un estímulo. Como un estímulo, perdón. Ujú. Y también puse el nastismo, que es en respuesta al movimiento de algunas partes del cuerpo de las plantas. Muy bien. Jesús. ¿Qué pusiste? Oh, muy bien. Sí. Rubén. Puse el fototropismo positivo, que viene siendo el movimiento de las ramas, como por decir en este caso los girasoles, siguiendo la trayectoria del sol en el cielo. Ujú. Sí, también han visto Yo. Sí, Gerardo. Ah, no, si quieres algo, ahorita lo No, comento. coméntalo, es sobre lo mismo. Ah, ok. Yo puse el tactismo. Puse tactismo positivo, que en irritabilidad, que la polilla cuando prendes una luz, pues se nota que va hacia ella, ¿no? Ese es el tactismo positivo. Y en el negativo puse como ejemplo las cucarachas, que se puede notar que cuando se acercan a la luz tienden a escapar. Igual pues prendes el foco y pues se ve que andan hechas locas ahí. Sí. Bueno, también les quería comentar si ya ustedes les ha tocado una planta que conocen como mimosa, que la tocas y que se cierran sus hojitas. Y también esto es un ejemplo de irritabilidad. Sí la conocen, ¿verdad? Es muy común. Sí, yo puse ese ejemplo. Ah, Yo también la conozco, pero de otro nombre. ¿cómo? Regularmente aquí todo el tiempo lo he escuchado como que le llaman puca. Ah, cuca, Puca le sí. dicen. Para el norte sí la conocen cuca. El nombre genérico es mimosa, pero sí se conoce así como cuca. Muy bien, muchachos. Creo que ya con estos ejemplos, ¿verdad? Que ustedes hicieron de tarea, que explicaron en clase, queda más que claro las características que debe de tener un ser vivo, ¿no? Como parte de los sistemas biológicos. Si no me equivoco, si todavía quieren mayores ejemplos, les volvería a dejar tarea. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí, Muy entonces claro. más, ¿mande? Ya no queda duda. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Con el tema de hoy. A ver, antes de compartirlo, voy a ubicarme en las diapositivas porque traigo un desorden.
Ok. Entonces, como ya vimos, ya revisamos las características de los seres vivos y nuestro tema, ¿verdad?, tiene que ver con los microorganismos. Pues vamos a ver ahora las características de los microorganismos, ¿no? De hecho, ya tuvimos algún acercamiento con estas características, ¿no? Y es evidente que una de las características que nos saltan a la vista inmediatamente al escuchar la palabra microorganismo, pues es el tamaño. ¿Ok? Entonces yo aquí les pongo estos ejemplos, ¿no? Entonces sabemos que la mayoría de los microorganismos pues son unicelulares, que sería otra de las características. No particular, porque hay microbios que también pueden ser pluricelulares o multicelulares, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero son organismos que son tan pequeños que necesitamos herramientas, ¿verdad?, para poder verlos. Entonces aquí les pongo yo estos ejemplos con una escala para que vean las diferencias que hay, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos ver un microorganismo, pues necesitamos tanto de microscopios ópticos como microscopios electrónicos, ¿verdad?, para poder visualizarlo. Entonces, ¿qué es micro? Pues todo aquello que esté abajo de ¿qué? De 1 milímetro, ¿sí? Entre estos, pues podemos ver las diferencias que nosotros podemos observar fíjense, entre una planta, o sea, la célula de una planta, la célula de un animal, o sea, y la extrapolamos con una bacteria, ¿no? Entonces ven las diferencias de tamaño, ¿no? Las células sanguíneas también, o sea, los microbios son más pequeños que todo ese tipo de células, ¿no? De hecho, está entre el tamaño de una organela celular, ¿verdad? Como es la mitocondria. Entonces, de los virus más grandes, que es del virus de la influenza, es más claro que es más pequeño que una bacteria. El virus de la polio es 10 veces más pequeño que una bacteria, para que ustedes se den idea, ¿verdad?, del tamaño de los microorganismos, ¿ok? Son todavía más pequeños que una organela celular, ¿sí? Se considera bacteria las bacterias tienen un tamaño aproximado de 0.2 hasta 2 micras, y así, ¿no? Ustedes pueden ver esta escala como ejemplo. Entonces, ¿qué otras características? Bueno, sería muy largo también de hablar de características, porque recuerden que este grupo de los microorganismos es un grupo muy complejo y muy variado, ¿no? Varía tanto en tamaño, como ya lo pudimos ver con la escala, como en estructura, los hábitats. Acuérdense que hablamos también de las arqueas, ¿verdad?, que habitan regiones muy extremas. Entonces es difícil también ejemplificar en un solo concepto o agruparlos en un solo apartado, ¿no? Entonces va a depender muchas veces estas características del mismo grupo de microorganismos que nosotros estemos hablando. Si hablamos de metabolismo, aún en el mismo grupo, como son las bacterias, donde se divide en bacterias verdaderas y arqueas, pues también son metabolismos muy diferentes, ¿no? Además de otras características que podríamos mencionar. Sin embargo, sí podemos decir que los microorganismos los podemos encontrar en los 3 dominios, ¿no? En el dominio arquea, que serían las bacterias extremas, por llamarlos así, que habitan en lugares extremos, las bacterias verdaderas y los eucariotas, ¿verdad? Sin embargo, no todos están en esos 3 dominios, porque se nos escapan, ¿verdad?, los virus, que no los consideramos organismos, ¿verdad?, que son entes, que son acelulares y por lo tanto no recaen en estos 3 dominios generales, ¿ok? Como habíamos dicho, que muchos microorganismos son considerados unicelulares, pero hay organismos multicelulares que son muy pequeños, que no podemos observar a simple vista, pero que mantienen esas características, ¿no? Serían los mohos, ¿verdad?, que forman largos filamentos y que forman también colonias. Y aquí les pongo un ejemplo que los podemos ver, a pesar de que son
microscópicos, pero con la característica de formar estos filamentos y colonias, pues los podemos observar a simple vista, ¿no? Como lo podemos ver aquí en las naranjas, como lo podemos ver en los alimentos que se echan a perder, en el pan, ¿no? Esa lamita verde, pues aunque son microorganismos, pues tienen, al ser multicelulares, pues podemos observarlos a simple vista, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver las diferencias que hay entre una célula procariota y una célula eucariota, porque sabemos que los microorganismos pueden ser procariotes o eucariotes, ¿no? Cuando hablamos de procariotes, pues nos vamos a referir a las bacterias, a las arqueas, y eucariotes, pues ya nos vamos a referir a las bacterias, perdón, a las protozoarios, a los hongos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? A simple vista lo podemos observar, o sea, la simplicidad de una célula procariota contra la complejidad, ¿verdad?, de una eucariota. ¿Por qué es más complejo? Porque hay muchos más elementos, ¿verdad?, en una célula eucariota que en una procariota. Cuando hablamos de elementos, aquí nos estamos refiriendo a todas estas organelas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la célula procariota no posee un retículo endoplasmático, no posee núcleo para empezar, ¿verdad? Sí posee lo que es un nucleoide donde está todo su material genético ahí como súper enrolladito, pues, pero nada más se encuentra el espacio, no un organelo como tal conteniéndolo, ¿verdad? Las otras organelas que poseen, pues, son los ribosomas, que sería lo máximo, ¿no?, que puede contener una célula procariota. Diferencias entre las células, ahorita las vamos a mencionar en una tablita, pero a simple vista podemos decir que las procariotas poseen una cápsula que los eucariotas no poseen, ¿verdad? Flagelo también, que los eucariotas no poseen, las células eucariotas no poseen flagelo. Entonces serían grandes las diferencias que podemos ver a simple vista, ¿sí? No les voy a mencionar cada uno de los organelas porque ese es trabajo de ustedes de aprendérsela, ¿verdad? Entonces, cuando nos volvamos a ver, o en alguna evaluación, ustedes tienen que aprenderse cada uno de los organelas, o sea, ahí son generalidades, no nos estamos profundizando en qué es cada partecita de una célula eucariota y qué parte es una procariota, pero son básicamente las diferencias que existen entre una y otra, ¿sí? Además de que vamos a describir a detalle cada una de estas partes, de las estructuras que poseen cada célula. Y aquí les pongo las diferencias. A ver, la célula procariota, como ya lo habíamos dicho, es relativamente sencilla, o sea, es más simple, no es tan compleja como la eucariota, es más pequeña, o sea, podemos observar desde 0.2 a 2 micras una célula procariota, posee pared celular rígida que previene la ruptura de la célula, ¿sí? Como medida de protección, cosa que no posee una célula eucariota. Además, la célula eucariota es más compleja, como ya lo dije, es mucho más grande, va desde de 10 a 100 micras, ¿no? Y otra cosa, los organelas no están contenidos por membranas en las células eucariotas. El material genético, como ya lo vimos, está contenido en esa cámara que se conoce como nucleolo, ¿verdad? No en un núcleo. El núcleo, recuerden que posee una membrana, ¿verdad?, que protege a la cámara esta, pues no es nada más el espacio, sino que es un espacio cubierto por una membrana, ¿ok? Lo que conocemos como membrana nuclear. El material genético de la célula procariota, consiste en una sola molécula circular de ADN de doble cadena. También, a diferencia de la célula eucariota,
posee pequeños fragmentos de ADN circular que se encuentran en el citoplasma, conocidos como plásmidos, cosa que no sucede con la célula eucariota. Y la reproducción es de tipo asexual, ¿no? Las procariotas van a dividirse por mitosis, no van a tener una reproducción de tipo sexual. ¿Qué diferencias hay con la eucariota? Pues como ya mencionamos algunos de las características, pues posee un núcleo, además que su material genético tiene múltiples cromosomas, a diferencia de la procariota que solo cuenta con un solo cromosoma, ¿verdad? El ADN de la eucariota es lineal, mientras que la procariota es circular, ¿verdad? Aunque ambos son bicatenarios, o sea, son de doble cadena. Y la reproducción en la célula eucariota va a ser de tipo sexual y asexual, ¿verdad? Estas serían las principales diferencias. ¿Ok? Ahora bien, como les dije, hay que platicar un poquito de cada una de las estructuras. Y vamos a empezar por la cápsula. No sé si la hayan podido apreciar en esta imagen, ¿verdad? Donde están las diferentes, donde se pueden ver las ambas células y donde podemos observar que hay una capa exterior. O sea, la parte más externa de la célula es la que conocemos como cápsula. Y no todos los procariotas poseen cápsulas, ¿sí? Esta cápsula, como lo podemos aquí en esta imagen, pues es un poquito más detallada, ¿no? Y es una capa mucilaginosa, ¿verdad? O sea, un mucílago es un polisacárido, es una cadena de carbohidratos, ¿verdad? También se le conoce a esa capita como glucocálisis, ¿sí? Entonces podemos ver que está en la parte más externa, le continúa la pared celular y después la membrana plasmática o membrana celular, ¿no? Entonces, como vemos, es la parte más externa del cuerpo, ¿verdad? De la célula, ¿ok? Entonces, tiene dos nombres dependiendo del grado de rigidez y que posee esta capa, ¿no? Cuando es gruesa y rígida, se le conoce como cápsula, pero si es fina y flexible, se le va a conocer como mucosa nada más. ¿Okay? ¿Cuál es la función de estas cápsulas? Pues su función es de adherencia, o sea, de adherirse a las superficies, ¿sí? De pegarse, de unirse. Es lo que conocemos como la formación de biofilms, ¿sí? Bacterianos. Esa masa de bacterias está unida debido a esta mucosa, a esta capa, ¿no? Que segrega este mucílago. Entonces, aquí en la imagen que tienen abajo, en la más lilita, pueden observar de manera más clara, o sea, como si fuera un halo blanco, como grupos bacterianos están unidos por este mucílago, ¿no? Por esta capa que segrega este mucílago, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante para ciertos grupos bacterianos esta cápsula? Pues es importante porque les confiere resistencia, ¿verdad? Sobre todo a lo que es la fagocitosis, o sea, que vengan otros organismos a querer comerse a las colonias bacterianas, pues las protege, ¿no? Con esta capa, es rígida y gruesa, entonces no es posible que la consuman. Hay muchos protozoarios que se alimentan de bacterias, ¿verdad? Entonces, pues hay otras células también que pueden querer alimentarse de esas bacterias, como son los fagocitos. Estos fagocitos son parte del sistema inmunitario de muchos organismos, entonces también evita o puede evitar ser consumidos fagocitados por estas células, ¿no? Además que cumple otra función de conservación que tiene que ver con que evita que las células se desequen, ¿sí? Que se mantengan húmedas, que es muy importante para cualquier célula, ¿no? Evitar esta desecación. Y también se le confiere ciertas actividades, ¿cómo les decía? Acción contra
los antibióticos, o sea, los vuelve resistente a los antibióticos y a los desinfectantes. Entonces, pues imagínense que los microbiólogos lo que quieren es eliminar bacterias, por eso cada vez es más difícil, ¿verdad?, eliminarlas porque poseen estas características algunas de ellas de esta cápsula, ¿no?, que les confiere esta resistencia a antibióticos y desinfectantes. Además de que en la cápsula se encuentran también carbohidratos que le contribuyen a la patogenicidad del microbio. O sea, dependiendo del microbio que posea cápsulas, pues también tiene que ver el daño que va a ocasionar con el hospedero. ¿Sí? Muy bien. ¿No queda duda de la cápsula? No, profe. Que es la parte más externa, que está constituida por polisacáridos, que los polisacáridos son carbohidratos, ¿verdad? Largas cadenas de carbohidratos que le proporcionan esa rigidez, ¿verdad?, a la estructura cuando es una cápsula, pero estos polisacáridos, pueden ser también finos y flexibles, lo que conocemos como una mucosa, pero ambos son parte de la protección de la célula bacteriana, ¿no? La cápsula puede conferir resistencia a antibióticos y desinfectantes y también ayuda a la formación de los biofilms. Eso sería una cápsula en pocas palabras, ¿sí? Ok. En cuanto a la pared celular, que sería la capita que posterior, si hablamos de fuera hacia adentro, de la cápsula, la que le sigue la cápsula. Ay, dejen tomar agua porque la garganta no me ayuda para nada. Ok, decía que la pared celular, es la que le sigue a la cápsula, hablando de afuera hacia adentro, ¿no? Y esta pared celular se encuentra en la mayoría de las bacterias, ¿sí? No todas las bacterias poseen esta pared celular, solo el 90%. Se considera que el 90% posee esta pared celular y por lo general es de dos tipos, la pared celular de las bacterias gram positivas y la pared celular de las bacterias gram negativas, ¿ok? ¿Qué hace esta pared celular? Pues como su nombre lo indica, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a una pared, o sea, pensamos en algo que es resistente, ¿no?, que protege. Y precisamente es lo que hace esta pared celular de procariotas, ¿no? Les favorece porque les da cierta resistencia, ¿verdad? Porque sobre todo porque la membrana celular es mucho más flexible, ¿ok? Y la pared celular, al ser un poco más rígida, pues le ayuda, ¿verdad?, a resistir, ¿verdad?, lo que sería a contener la integridad de la célula, a considerar que los eventos osmóticos pues no la van a romper. Entonces, esto es lo que le ayudaría a la célula a no romperse, la pared celular. ¿Qué contiene, de qué está formada esta pared celular? Pues de peptidoglicano, que también es un polisacárido, ¿verdad? Y se conoce como mureína, es otro nombre que se le da a esa sustancia, ¿no? Como mureína. Tal vez se lo topen ahí cuando estén leyendo al respecto, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, como les decía, esta pared celular permite a la célula mantener su integridad, o sea, que sería la forma en que va a crecer, que va a desarrollarse, ¿verdad?, que se va a mover, etcétera, cómo se va a reproducir. Todo esto es considerado que apoya la pared celular a las células procariotas. Y como les decía, la va a proteger también de los cambios de presión osmótica. Recuerden que la membrana celular sería es una película semipermeable que favorece o nada más es una membrana por donde pasan solutos, solventes, ¿verdad?,
que es el paso necesario de la célula para alimentarse, como también para excretar sus desechos. Entonces, cuando hay problemas de osmóticos al interior de la célula, pues, ¿qué va a pasar? Muchas veces esta célula se hincha, ¿verdad? Porque está atrayendo más agua a su interior. Entonces, cuando hay estos problemas osmóticos, ¿qué puede pasar? Pues que al hincharse tanto con esta absorción de agua desmedida, pues podría romperse, ¿no? Entonces, esta pared celular lo que va a evitar es eso, ¿verdad? Que sea tan fácilmente, se rompa tan fácilmente cuando hay estos cambios de presión osmótica al exterior o interior de la célula, ¿sí? Además que la pared celular también va a contribuir a la patogenicidad de los grupos bacterianos, ¿no? Ahí también se contienen factores que pueden inhibir, por ejemplo, la respuesta inmunitaria del hospedero, ¿ok? Entonces, por eso, tanto la cápsula como la pared celular son elementos de patogenicidad que poseen las bacterias, ¿ok? Como les decía, son diferentes, o sea, las paredes celulares en las bacterias pueden ser paredes para bacterias, son diferentes tanto para bacterias gram positivas como bacterias gram negativas. ¿Qué diferencias se encuentran entre estas dos grupos bacterianos? Pues su constitución. Cuando uno es mucho más sencilla, ¿verdad? Ustedes pueden verlo en la imagen, en las bacterias gram positivas, nada más son 3 capitas, ¿verdad? Bueno, 2 capas, son 2 capas donde se encuentran la membrana plasmática y la pared celular que está formada por los peptidoglicanos, ¿no? Mientras que en las bacterias gram negativas, pues va a contener esta membrana plasmática, el espacio periplasmático y la capita de peptidoglicano es muy, muy simple, es una sola, es sencilla, pues no es tan gruesa como las bacterias gram positivas, ¿no? La capa de peptidoglicanos es mucho más gruesa en bacterias gram positivas que en gram negativas, ¿ok? Pero a partir de esta capa hay otra, ¿verdad? Otra capa con lipopolisacáridos, ¿no? Que es la capa más externa de esta membrana, de esta pared celular, perdón. ¿Sí? Entonces hay otras sustancias que poseen, pero bueno, eso lo dejamos de ladito, nada más la constitución, pues que ya conocen ustedes lo que contiene una membrana, ¿no? Que son los fosfolípidos, ¿verdad? Proteínas transmembranales, porinas, que es otra proteína que también favorece la comunicación del interior hacia el exterior o viceversa de las membranas celulares, etcétera, ¿no? Pero lo importante aquí es diferenciar estas capitas, ¿verdad? Que tienen de peptidoglicano, que mientras en las bacterias gram positivas es bastante más gruesa la capa de peptidoglicano, perdón, y en bacterias gram negativas es mucho más delgado y también posee lo que conocemos como lipopolisacáridos, ¿verdad? Que esos también le confieren toxicidad, de hecho excretan toxinas, ¿verdad? Que también dañan a lo que serían los hospederos, ¿no? Entonces también es parte de la patogenicidad de los grupos bacterianos gram negativos, ¿ok? Como les decía, el 90% de los procariotas de las bacterias poseen esta pared celular, ¿verdad? ¿Cuáles serían el resto de las bacterias que no poseen esta pared celular? Pues serían las bacterias que pertenecen al filo Tenericutes o micoplasmas. No sé si han escuchado ustedes a los micoplasmas, que son bacterias muy, muy, muy pequeñitas, ¿verdad? Que carecen por completo de esta pared celular. Al no, como les comentaba, que la pared celular los protege mucho de los cambios osmóticos, al no contener ellos, este grupo bacteriano de estas paredes celulares, pues son muy frágiles, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen estos grupos bacterianos? Pues se refugian
¿verdad? En el interior de sus hospederos, ¿no? ¿Qué tan al interior de sus hospederos? Pues son bacterias de tipo intracelular, o sea, se van a proteger al interior, ¿verdad? De las células del huésped para evitar estos cambios osmóticos, ¿no? Al tener al ser tan frágiles en ese sentido, pues de no poseer esta protección de la pared celular, pues se van a proteger. Es parte de la estrategia, ¿verdad? De supervivencia de estos organismos. Algunas veces pueden protegerse la membrana celular que poseen con esteroles, lo que nosotros conocemos como colesterol, ¿verdad? En la membrana plasmática de los eucariotas generalmente se encuentra ese colesterol, ¿verdad? Lo que le ayuda a darle cierta rigidez a la membrana. Por eso nosotros ya cuando somos muy adultos, pues también tenemos que cuidar nuestra alimentación para que no se depositen grandes cantidades de colesterol en nuestras membranas plasmáticas para evitar que se pongan tan rígidas, ¿verdad? Que eviten toda esa comunicación celular, ¿no? Intra y extracelular, ¿ok? Pues estas células, estos micoplasmas, pues también tienen esta característica para poder tener un poquito más rígida un poquito más rígida su membrana celular, que no sea tan flexible, ¿verdad? Y darle cierta contención a su integridad, pues también se depositan ciertas moléculas de colesterol. ¿Ok? La mayoría de estos micoplasmas son patógenos, tanto de plantas como de organismos, ¿ok? Entonces, aquí les pongo como ejemplo de 3, que tiene que ver con Mycoplasma pneumonidae, que es la que ocasiona la neumonía típica en seres humanos, y también Mycoplasma genitalium, que también provoca ciertas infecciones, ¿verdad?, en humanos. Y Espiroplasma, su nombre pues tiene que ver con su formita, ¿no?, que es como un espirilos, muy evidente su forma, ¿ok? Y Espiroplasma citri, que es un patógeno, pues como el nombre de su especie, pues ya les ha de dar idea, ¿no? Que es un patógeno de los cítricos. Otra característica de estos micoplasmas, aparte de no poseer pared celular, pues es que son resistentes a la penicilina. ¿Por qué son resistentes a la penicilina? Precisamente al no poseer esta cápsula, ¿verdad? O esta pared celular. Más bien, esta pared celular, pues la penicilina no puede actuar porque la penicilina va contra, o sea, va a alisar lo que sería la pared celular. Pero estos organismos pues no la poseen, entonces pues la penicilina no tiene un sustrato donde actuar, ¿no? Por eso son resistentes a. Bueno, y pues la vamos a dejar aquí. Vamos a poner ya una evaluación, porque creo que ya considero que es mucha información la que hemos vertido en la clase, y para que no se les junte, pues podríamos evaluar la parte histórica, pues del surgimiento de la microbiología, la primera partecita, y lo que es las características de los sistemas biológicos, ¿verdad? Para que no se les junte, porque como vamos a ver cada una de las estructuras celulares, pues esa información pues considero que debe ser para otra evaluación. Entonces, como les había comentado, los que quieren 10, pues tienen que hacer un examen de tipo presencial. No sé si alguien va a querer hacer ese tipo de examen, o lo dejamos todo de manera virtual. Hola. Maestra, no nos podría dar como que una chancita para pensar bien, como que si nos animamos o no hacer el examen. ¿Cómo, chancita? Porque el Un tiempo pues para sería decirle para ya el bien si próximo vamos. martes.
y se les hace muy poquito. Yo preferiría hacerlo virtual. Bueno. Porque el examen va a ser el martes de manera virtual. Pero si hay alguien que diga, no, yo quiero hacerlo de manera presencial, pues nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que tienen suficiente tiempo para estudiar de aquí al martes. Yo sí considero eso. Y si de todos modos lo van a poner lo van a hacer de manera virtual, pues Mejor virtual. Mejor. bueno. Entonces, el martes les aplico, si todos van a ser de manera virtual, pues primero doy clase, avanzamos en este tema y terminamos, les dejo 1 hora para que hagan el examen. ¿Ok? Sí, está bien. ¿Se les hace o quieren que avancemos y junten los dos temas, tanto lo de la historia de microbiología, los sistemas biológicos, características, y esta parte de las estructuras y de las características de los microorganismos? No, primero mejor una. separado. Sí, Creo porque que vamos uno a por dar- uno. De uno por uno. Bueno. Entonces así le vamos a hacer. El martes, les digo, seguimos con el tema y posteriormente realizan la evaluación, pues que en realidad pues no es un examen como tal. Si después si no están conformes, pues como les digo, podemos organizarnos y el que quiera un 10, pues ya me dice y le aplico el examen presencial. ¿Ok? Sí. Sí, está Bueno, bien. ¿algún comentario, duda de las estructuras que revisamos, de la cápsula, de la pared celular? Es cuestión de estudiar un poquito, ¿verdad? De leer. Que no me confundan lo que es cápsula y pared. ¿Está confuso o está más que claro las diferencias entre ambas estructuras? Bueno, Pues a lo que anoté, maestra, pues tienen funciones diferentes y pues no creo confundirme. muy bien. Para todos está claro. Sí, pues ya tomamos las capturas. Ok. Bueno, entonces continuamos la siguiente semana y no les dejo tarea para que vean, para que puedan estudiar. Entonces, solo les queda, así como dicen, el balón está en su cancha, póngale ánimo a la lectura, al estudio, y pues aquí nos vemos el martes. Maestra, una pregunta. Dijo que era hasta sistemas biológicos, ¿verdad? Sí, Ah, sí, ok. todas las características de sistemas biológicos, los ejemplos. Puedo poner ejemplos de lo que ustedes me subieron como tarea. Entonces también los ejemplos que vimos en clase, los suyos, hay que estudiar todo lo que vimos desde el concepto de microbiología, que son considerados microorganismos, qué grupos de
de bichos son considerados dentro del gran mundo microbiológico y la historia, o sea, quién hizo qué. Entonces, todo eso hay que estudiar. ¿Ok? Ok, maestra. Muy bien, muchachos. Entonces, los oigo el martes. Bueno, maestra, ¿Se gracias. cuidan? ¿Se cuidan? Gracias, igualmente. Vale, maestra, Tengan se cuida igual. buen fin de semana.